¿Viste cuando alguien te dice que ser futbolista es el sueño del pibe? Bueno, ahora imagínate que sos un chico nacido en Alemania justo cuando este señor estaba entrando en poder. Te vas a tener que olvidar de los botines, de las camisetas, de las canchas, pero no del fútbol en sí. Porque aunque no lo creas, en los guetos y hasta en los mismos campos de concentración se jugaba al fútbol. Y cuando te digo que se jugaba al fútbol no es una metáfora que me estoy inventando para entretenerte, se jugaba a posta. Partidos reales, equipos reales, con árbitros y todo. Por ejemplo, en el gueto de Lodz, que espero estar pronunciando eso bien. Lo sabemos porque hay fotos reales tomadas por este tipo, Henrik Ross, un fotógrafo que laburaba para el gueto. Puedes ver cómo jugaban con una pelota que parecía hecha de cartón y soga. E incluso está Terezín, un campo de concentración que parece sacado de una película. Ahí los presos armaron algo que hoy los historiadores conocen como la Liga Terezín. Hay registros filmados e incluso más de 2000 partidos documentados. Y para porque acá viene lo más importante. Antes de la Guerra Mundial y el Holocausto, Alemania tenía un fútbol fuertísimo en gran parte gracias a la comunidad judía. Sobre todo en Berlín y en Viena, que Viena es parte de Austria, no Alemania, pero ya sabemos qué pasó con eso. Había incluso clubes judíos como el Hakoah Viena, que en los años 20 era una potencia internacional. Viajaban por el mundo, llenaban estadios en Nueva York y ganaban campeonatos en Austria. Este equipo era sinónimo del éxito deportivo nacional. ¿Y qué pasó? Prohibido, desmantelado y todo lo que te estés imaginando en este momento. O sea, pasaste de tener clubes de élite, entrenadores revolucionarios y estadios llenos a tener un gobierno que veía el fútbol como una distracción inútil o un arma. Porque el rechazo al fútbol iba un poco más allá de la religión. Pero volvamos a vos, porque había una pequeña esperanza si eras futbolista judío. Buen provecho si estás comiendo y empecemos por el punto de quiebre. 1993, cuando el régimen no solo cambió Alemania, sino la forma en la que se jugaba al fútbol. Ese año se aprobó algo que se llamaba párrafo ario en español. Una ley que decía básicamente que si vos sos judío o no ario, estabas afuera. Esa misma regla saltó a las federaciones deportivas, clubes, gimnasios, todo. ¿Había más reglas y más prohibiciones? Sí, pero esta solo es un ejemplo. Pero antes de que el régimen llegara, el fútbol alemán tenía un sistema completamente distinto. Aproximadamente de 1903 a 1932 no había una liga nacional, sino que se dividían en muchas ligas regionales. A fin de la temporada, los campeones regionales clasificaban al torneo nacional. Ahí se coronaba al campeón alemán y el primero fue el Leipzig. Lo importante acá es que no existía el fútbol profesional como tal. Los clubes eran asociaciones de obreros, empleados o incluso estudiantes. El sistema era súper inestable y cada región hacía lo que le daba la gana. Y a los nazis esta libertad no les cerraba para nada. El régimen tenía una idea muy concreta del deporte, que el deporte era un arma. Tenía que servir para disciplinar cuerpos, entrenar obediencia y construir la juventud ariana. Pero eso no me interesa tanto como el hecho de que lo veían como una herramienta política y como propaganda. El fútbol era ideal para mostrar que ellos eran los mejores. Por eso no reprimieron el fútbol, sino que cambiaron su estructura. Ahora déjame que te cuente algo que te ubique en el mapa. Si vos eras un futbolista judío antes de 1933, Berlín era la ciudad. No Londres, no Viena, no París, Berlín. ¿Por qué? Porque tenía la mayor comunidad judía de Europa después de Varsovia. Estamos hablando de más de 160.000 personas en los años 20, que era una locura. Y esa comunidad no estaba escondida en un subsuelo, estaba metida en la cultura, la ciencia, el comercio y también en el fútbol. Muchas veces no eran clubes judíos, sino que eran clubes a secas. Berlín tenía más de 200 equipos y era un laboratorio del fútbol moderno. Si querías estar en la vanguardia del fútbol europeo, Berlín era el lugar. ¿Y cómo era la vida de un futbolista judío? Bueno, en principio igual que la del resto. Entrenamientos, contratos modestos, reconocimiento local y hasta menciones en los periódicos. Muchos incluso habían servido en la Primera Guerra Mundial y eran condecorados por ello. La integración era real pero frágil porque el antisemitismo social existía. Si eras un jugador judío que salía en los periódicos, esa visibilidad te iba a poner en el centro de foco cuando la marea política cambiara. Pero hasta entonces podías disfrutar de la gloria. Asumamos que eras ídolo del Hertha. Esta es una camiseta del Hamburgo, nada que ver. Hertha Berlín fue un club que en los años 20 era top. Llegó a 4 finales consecutivas del campeonato nacional entre 1926 y 1929. Perdió las 4, pero para llegar a una final hay que tener nivel. Y en 1930 y 1931 finalmente se coronó campeón. En Berlín se decía que el Hertha era la máquina azul. Además tenía una mezcla social que hoy por hoy nos parece imposible. Obreros, comerciantes judíos, estudiantes, ingenieros, todos codeándose en la misma tribuna. El Hertha era popular, caótico, grande, era berlinés hasta la médula. El problema para los futbolistas judíos iba a empezar en 1933 con el ascenso del bigote. Jugadores que habían sido héroes nacionales desaparecieron de los registros, los borraron. Fueron expulsados de sus clubes y muchos tuvieron que emigrar o quedaron atrapados en la persecución. Vamos al mismo Hertha Berlín.
Hermann Horwitz era médico del Hertha, judío, integrado en el club hasta los años 20. Fue deportado por el régimen nazi. Estaban adentro del sistema hasta que un día simplemente dejaban de existir. ¿Qué pasó acá? Que el fútbol dejó de ser fútbol. O sea, el deporte sí era igual, pero ahora se usaba para la política. Los nazis no trataban al fútbol como entretenimiento, sino que era un taller de adoctrinamiento. Eso rimó. En 1933 nombraron a este tipo, Hans von Schammer. Disolvieron las viejas federaciones y dijeron que todo iba a estar bajo su mando. Un copy-paste de lo que hacían en el gobierno, pero con el fútbol. Ellos decidían quién jugaba, quién dirigía y quién quedaba afuera. Así nace la Gauliga. 16 divisiones regionales en 1933 cuyos campeones clasificaban a una fase final nacional. Pusieron menos equipos en la élite, así tenían mayor control político. Las ligas crecieron y se iban expandiendo mientras Alemania iba ocupando más países. Los clubes judíos primero fueron marginalizados y luego prohibidos. ¿Por qué los nazis cambiaron todo y crearon las gauligas que parecen iguales a lo que había antes? Muy simple, porque querían controlar todo el fútbol. Antes estaban estas 1000 ligas donde cada uno hacía lo que quería y eso a los nazis no les servía. Mismo mapa, misma estructura y mismo jefe arriba mirando. Por eso alinearon las ligas con las Gaue, las regiones nazi. Y ojo a esto, al reducir la cantidad de equipos que vos tenés en la máxima categoría, te hace más fácil elegir a los buenos y borrar a los que no te gustan. ¿Quiénes quedaban afuera primero? Bueno, los clubes judíos. El Jacoa Viena, por ejemplo, no era un club chico. Hasta 1938 era uno de los más grandes e importantes. Cuando anexaron Austria en marzo de 1938, las autoridades nazis ordenaron su disolución. Y atentos a ese dato, sumaron Austria a su territorio. Y esto es muy loco porque cada vez que el Reich se expandía podían meter esos nuevos lugares al fútbol. O sea, nueva región, nueva Gauliga. Por ejemplo, el Rapid Wien de Viena ganó el campeonato alemán en 1941, derrotando al todopoderoso Schalke 4-3 en una final. Y adivinen a quién le gusta el Schalke, además del Hamburgo. Y por último, la parte que más les gustaba, la propaganda. Menos ligas, más orden y más finales lindas para filmar. Por todo esto es que nacieron las Gauligas, y para el futbolista judío esto fue una purga, no te lo voy a intentar maquillar. Kurt Landauer, por ejemplo, construyó al Bayern Múnich. Lo llevó a su primer título nacional en 1932. En 1933 fue forzado a dimitir por judío. En 1938 fue arrestado y enviado a Dachau. Después logró exiliarse a Suiza. Hay mucha más data sobre él y sobre el Bayern Múnich en este video. Y ya que estamos, suscríbete, hablo de cosas del deporte que me rascan el cerebro. Pero hay una historia que es de película y es extremadamente jodida. Vayamos a Kiev, 1942, con Ucrania ocupada. Un grupo de exfutbolistas del Dynamo Kiev, que ahora trabajaban en una panadería bajo el régimen nazi, decidieron armar un equipo, el FC Start. Del otro lado de la cancha no había amateurs, sino soldados alemanes, con un equipo que se llamaba Flakelf. Con Ucrania ocupada, esto no era un partido, sino un mensaje. El 9 de agosto de 1942, FC Start le gana 5-3 a los alemanes, en su propia ciudad ocupada. Y después vino la versión que todos escuchamos. Los alemanes se enojaron, los humillaron y los fusilaron por haberles ganado. Pero esta versión es la que construyó la propaganda soviética décadas después. La historia real es más triste, pero menos épica. Sí, algunos jugadores fueron arrestados. Sí, hay registros de que más de uno murió en campos de concentración, pero no hay pruebas de que los nazis los mataran por el partido. O por lo menos yo no las encontré. Si vos las encontraste, más que bienvenido a dejarla abajo en los comentarios. Después del partido no pasó nada de inmediato, pero meses después los nazis empezaron una serie de redadas en Kiev, donde ahí sí, varios de los jugadores fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Y si todavía no te hablé de campos de concentración es porque me estaba guardando que ahí también se jugaba al fútbol. Párate 2 segundos y pensá esto. ¿Por qué habría lugar para un partido en un lugar donde la gente se muere de hambre? Bueno, porque había algo que los nazis podían ganar con esto. Imagen, control y mostrarle al mundo que los campos de concentración eran un lugar bonito y para nada malo. También era un espectáculo para los guardias y para los presos, una forma de aferrarse a la humanidad o a veces incluso conseguir un poquito más de comida. ¿Qué nos interesa de acá? Bueno, que en paralelo a las gauligas había ligas organizadas en los campos de concentración. Terezín estaba como a 60 kilómetros al noroeste de Praga. Los nazis lo usaron como un campo modelo, lo que significa que lo maquillaban y lo ordenaban para la propaganda, así le podían mostrar al mundo que estos eran lugares normales. Entre 1942 y 1944 se armó una liga de fútbol en Terezín. La liga no era improvisada al azar, tenía una organización real. Hubo hasta divisiones de adultos, juvenil y menores. Además, existía incluso prensa interna, periodistas. Se editaban crónicas deportivas clandestinas y se documentaban los resultados, por eso sabemos todo esto. Los domingos, según testimonios, miles iban a ver los partidos. ¿Dónde jugaban? En los patios de los barracones militares adaptados.
Eran de tierra, adoquines o barro y muchas veces demasiado chicas, por eso a veces se jugaba 7 contra 7 en vez de 11 contra 11. Lo más loco es que tenemos registro gráfico y documental. Por ejemplo, existe un souvenir póster firmado por jugadores de un equipo llamado AES Kulab. Hoy hay una investigación histórica que reconoce a esta liga. En 2013 salió un documental llamado Liga Terezín que reconstruyó testimonios, fotos y archivos sobre cómo se organizó todo dentro del gueto. Se lo disfrazaba como campo modelo para el resto del mundo, pero la realidad es que era un gueto brutal y servía como tránsito antes de que lo lleven a los campos de exterminio. Terezín no era el único. Buchenwald fue un campo de concentración nazi abierto en 1937, cerca de Weimar, Alemania. Y aunque suene raro, entre 1939 y 1942 había un espacio dentro del campo donde algunos de los prisioneros llegaron a jugar al fútbol. El primer partido documentado fue en 1939. Jugaron judíos versus no judíos. En abril de 1939 la SS derribó unas barracas en el Appelplatz, la plaza de las llamadas, el patio principal, y montó ahí un campo improvisado. Ese domingo de Pascua de 1939 se organizó un partido oficial ordenado por la administración del campo. El partido tuvo un árbitro, un político según testimonios, también un relator en una radio interna para que los prisioneros en las barracas se enteraran de lo que iba pasando. Y se calcula que había alrededor de 2.000 espectadores en el lugar que eran otros presos. El resultado, según los supervivientes, fue un 3-1 a favor de los judíos, pese también a que había insultos nazis por parte de algunos de los espectadores. Después de ese estreno, la SS toleró por un tiempo que se jugaran partidos los domingos por la tarde. En su mejor momento se reportó la existencia de 12 equipos internos formados por prisioneros. Hacia finales de 1942, con la creación del pequeño campo, la cancha fue destruida. Desapareció el campo oficial y desde entonces no hay registros fiables de que se haya jugado al fútbol de manera organizada. Ok, vamos dos, ¿pero Auschwitz te suena de algo? No fue un lugar donde se organizaran ligas como en Terezín. Lo que hubo ahí son los que hoy por hoy se llaman pseudo-sports. Eran actividades deportivas permitidas en circunstancias concretas y muy controladas. El complejo tenía 3 partes grandes: Auschwitz I, que era el campo principal, Auschwitz II Birkenau, la rama de exterminio, y Auschwitz III Monowitz, enfocado en el trabajo esclavo. El deporte se dio principalmente en las ramas de Auschwitz I y Monowitz, y fue practicado por los presos que tenían funciones especiales. Es decir, que no era algo para todos. Jugaban en equipos formados por prisioneros con la mejor condición física o que tenían algunos privilegios. A ver, no existió una liga formal. Eran partidos aislados organizados por la iniciativa de alguno de los capos o a veces de los mismos guardias. Además de los campos de concentración, existían los guetos. Eran barrios o distritos donde los nazis forzaban a vivir a la población judía. Normalmente estaban cerrados para que nadie pudiera escapar. Si viste Shingeki no Kyojin, bueno, más o menos la misma idea que en la temporada 4. Uno de los guetos más grandes y duraderos fue el gueto de Lodz en Polonia. Allí, además de la vida del encierro, se montó una industria de trabajo forzado. Hay referencias de algunas memorias de expresos que mencionan juegos improvisados o incluso niños jugando al fútbol, sobre todo en los primeros años antes de que estos guetos deterioraran. Y si ya era difícil ser un futbolista judío durante el nazismo, imagínate volver después de la guerra. Las ciudades alemanas estaban en ruinas, el Estado colapsó y Alemania quedó dividida en zonas de ocupación: Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y la Unión Soviética. Muchos clubes desaparecieron, fueron renombrados o se reconstruyeron. ¿Te acordás del Hertha Berlín? Dejó de existir hasta 1949 porque los aliados ordenaron disolver todas las organizaciones. El Schalke 04, muy popular en los años 30, volvió en 1946 como FC Schalke 04 E.B bajo el control aliado. Incluso la FIFA decidió cortar lazos con el fútbol alemán. Más que nada porque no había una federación como tal funcionando y pasaba todo esto de los clubes. No había federación, no se podía jugar internacionalmente ni enfrentar clubes o selecciones extranjeras. Recién en 1949, con la creación de la República Federal Alemana, pudieron jugar amistosos aprobados por la FIFA. Y oficialmente en 1950 Alemania volvió al mapa futbolístico internacional. ¿Pero qué pasa con la Liga Nacional acá? ¿Ya se creó la Bundesliga? ¿Jugaban todos juntos y felices? No. Las Oberligen fueron las ligas regionales de la primera división en Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Duraron de 1945 hasta 1963 antes de la creación de la Bundesliga. Las 5 grandes divisiones fueron la Oberliga Nord, West, Südwest, Sud y Berlín. Esta última, la de Berlín, cubría la parte occidental de la ciudad. Cada región tenía su propia liga y al final de la temporada los campeones y a veces subcampeones entraban a una fase final nacional para decidir el campeón alemán. Y si eras un futbolista judío, que sobrevivió, claro está, la cosa era difícil. Se estima que en 1933 había unas 40 asociaciones deportivas judías en Alemania.
pero ante la primera exclusión oficial aumentaron a 200. Todos esos clubes fueron prohibidos después de la Noche de los Cristales Rotos el 9 de noviembre de 1938. Tuvieron que disolverse los meses siguientes y fueron borrados de los registros oficiales. Muy pocos resurgieron tras el conflicto. El Jacoba Berlín se refundó el 21 de julio de 1945, pero la mayoría de los clubes previos simplemente desapareció. Además, los miles de deportistas judíos que sobrevivieron fueron exiliados del país o huyeron. Por ejemplo, el delantero Julius Hirsch, internacional alemán, fue deportado y asesinado en Auschwitz en 1943. Hay otras historias de futbolistas que sí lograron escapar. Gottfried Fuchs, compañero de Hirsch y también internacional alemán, huyó primero a Inglaterra y en 1940 emigró a Canadá, donde vivió hasta 1972. Isidor Kutschner, entrenador del Bayern Múnich y oriundo de Hungría, se exilió a Brasil tras 1933. Ahí dirigió equipos como el Flamengo o Botafogo. La pregunta de qué habría pasado si esos talentos volvían a Alemania te dejo que la contestes en los comentarios. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó partida en dos. Una Alemania occidental, aliada de Occidente, y una Alemania oriental comunista. En la República Federal Alemana se seguía el viejo sistema regional. 5 ligas locales llamadas Oberligas con jugadores en su mayoría amateurs. Todo era tan caótico que llegaron a haber cientos de campeonatos alemanes. Esta dispersión provocó que la selección nacional estuviera por debajo de lo esperado, decepcionó en el Mundial de 1962. Por eso, a comienzos de los 60 se decidió dar un salto a un modelo nacional unificado. En 1963 se creó la Bundesliga, la primera liga nacional de la Alemania occidental. La Bundesliga arrancó oficialmente en 1963 con 16 equipos elegidos de las antiguas Oberligas. La selección de clubes no fue aleatoria. Se tuvo en cuenta la tradición de cada club, su situación financiera y dónde quedaban geográficamente. En la primera temporada cada equipo jugaba contra todos los demás en partidos de ida y vuelta. No había fases finales y salía campeón el que más puntos sumaba. Así fue como el Colonia se coronó como el primer campeón de la Bundesliga. Ahora banca, porque todo esto se entiende, pero ¿y el muro de Berlín? Es importantísimo entender que la Bundesliga existió solo en Alemania Occidental. En la República Democrática Alemana, el fútbol siguió por su cuenta en la DDR Oberliga, controlada por el gobierno comunista. Berlín estuvo dividido por el muro desde 1961 hasta 1989, pero aún así hubo un representante berlinés en la Bundesliga, el Hertha Berlín. El Hertha Berlín de Berlín Oeste fue invitado como equipo fundador. Los equipos del este, como el Dynamo de Berlín, nunca pisaron la Bundesliga mientras existió el muro. En resumen, durante los años del muro hubo dos mundos futbolísticos. La Bundesliga en el oeste y la Liga Comunista en el este, sin mezcla entre ellas. El tema de la Bundesliga es que las reglas seguían siendo estrictas. Había un tope salarial mensual de 1.200 marcos, o sea, el salario máximo permitido. Con, como siempre, alguna excepción para jugadores especiales. Según internet serían $712 y si lo ajustamos a la inflación entre 3.100 y 3.500 de hoy. Además, se determinó que ninguna ciudad podía tener más de un equipo en la liga. Esto fue lo que dejó fuera inicialmente al Bayern Múnich. El Estado no influía en las reglas, pero hubo presión política de otro tipo. El gobierno de la República Federal Alemana, en el contexto de la Guerra Fría, apoyaba esta idea de que hubiese un representante berlinés en la liga, el Hertha. Pero el día a día de la primera división quedó a manos del ámbito deportivo. En Alemania comunista, en cambio, el gobierno sí controlaba y hasta financiaba a sus clubes. Pero eso es otra liga aparte. Y como dato de color y porque somos latinos, en la temporada 1964-65 debutó el brasileño CC con el Colonia, convirtiéndose en el primer latino en la Bundesliga. Incluso jugó un boliviano, Ramiro Blacut, en el ascenso del Bayern de 1965. Antes que nada quiero aclarar que yo no soy una persona religiosa y que hice todo este video como una investigación histórica. Espero de corazón no haberle faltado el respeto a nadie y si es así, obvio que pueden opinar y me lo pueden decir en los comentarios para que mejoremos en los próximos videos. Mismo también si alguno de los datos está mal o ustedes quieren agregar algo más, saben que la cajita de abajo siempre está abierta. Pero como siempre, mándenle un abrazo y un beso muy grande al editor de este video que se fumó toda una clase de historia y es un crack. Espero que les haya gustado y que hoy se vayan un poquito más informados. Mi nombre es Pachu Zubiri y nos vemos en la próxima. Chau, chau.